¿Qué es un puente? Un puente es una estructura diseñada para permitir el paso de una vía de comunicación sobre una condición que interrumpe su desarrollo natural. Esa vía puede estar destinada al tránsito de vehículos, ferrocarriles, peatones o incluso instalaciones especiales. Desde el punto de vista de la ingeniería civil, un puente no debe entenderse únicamente como una estructura que une dos extremos. Se trata de una obra que recibe acciones, las transmite a través de sus diferentes elementos estructurales y finalmente las lleva hasta el terreno mediante su sistema de cimentación. Su función debe cumplirse bajo condiciones adecuadas de seguridad, servicio, durabilidad y eficiencia. Por ello, detrás de una estructura que aparentemente solo permite pasar de un punto a otro, existe una combinación de decisiones estructurales, geométricas, constructivas y funcionales. A lo largo del curso iremos incorporando cada uno de estos aspectos. Por ahora, lo importante es entender que un puente surge como respuesta a una necesidad de infraestructura. Y precisamente por esa razón, debemos comenzar analizándolo no solamente como una estructura, sino como una obra de ingeniería. Cuando hablamos de un puente como obra de ingeniería, estamos diciendo que su solución debe integrar diferentes variables simultáneamente. En primer lugar está la estructura. El puente debe ser capaz de recibir las cargas correspondientes a su uso y transmitirlas de manera adecuada hacia sus apoyos y cimentaciones. Pero la resistencia estructural por sí sola no define un buen puente. También debemos considerar su funcionalidad. La estructura debe responder a las características de la vía que soporta, a las condiciones de operación y a las necesidades de los usuarios. A esto se suma la construcción. Una solución puede ser estructuralmente correcta, pero resultar muy compleja, costosa o incluso inviable debido a las condiciones de acceso, disponibilidad de equipo o procedimiento constructivo. Finalmente está el entorno. Todo puente se desarrolla dentro de un contexto físico específico y debe responder a él. Por eso, el diseño de un puente implica integrar técnica, función, construcción y contexto dentro de una sola solución. Esta visión nos lleva a una pregunta fundamental. Si construir un puente requiere integrar tantas variables, ¿por qué decidimos construirlos? Construimos puentes porque forman parte de la infraestructura necesaria para el funcionamiento de un territorio. Su importancia va mucho más allá de la estructura misma. Un puente puede modificar la forma en la que se desplazan personas y mercancías, reducir tiempos de recorrido, mejorar accesos y permitir el desarrollo de nuevas rutas de transporte. Desde una perspectiva de ingeniería, esto significa que un puente responde a una necesidad funcional previamente identificada. No se diseña primero la estructura para después buscar dónde colocarla. El proceso ocurre exactamente al contrario. Primero existe una necesidad, una carretera que debe continuar, una línea ferroviaria que necesita desarrollar determinado trazado, una vialidad urbana que requiere resolver un conflicto o una infraestructura que necesita mejorar su operación. A partir de esa necesidad aparece el puente como una posible solución. Esto también explica por qué encontramos puentes en contextos extremadamente diferentes. Para entender mejor esta diversidad, conviene reconocer cuáles son algunas de las condiciones físicas o construidas que normalmente generan la necesidad de estas estructuras. Los puentes pueden desarrollarse sobre una gran variedad de condiciones. Entre las más evidentes se encuentran los ríos y cuerpos de agua, así como barrancas, cañadas, valles y depresiones naturales del terreno. Pero también existen obstáculos asociados a infraestructura previamente construida. Una carretera puede requerir cruzar otra vialidad sin generar una intersección al mismo nivel. Una vía férrea puede cruzar una carretera o incluso otra infraestructura ferroviaria. En zonas urbanas, los puentes pueden integrarse a sistemas mucho más complejos de vialidades y transporte. También existen canales, obras hidráulicas, zonas inundables y cauces temporales que condicionan el desarrollo de una vía. Esta variedad es importante porque cada condición introduce restricciones diferentes. No es lo mismo proyectar un puente sobre un río que sobre una autopista. Tampoco es igual resolver un cruce urbano que atravesar una barranca. Cada contexto exige distintos estudios, criterios y decisiones.
Sin embargo, independientemente del obstáculo, los puentes forman parte de algo más amplio, los sistemas de infraestructura pública. Dentro de la infraestructura pública, un puente puede considerarse una inversión estratégica. Su impacto no se limita al elemento estructural. Forma parte de una red que permite mejorar movilidad, acceso a servicios y desarrollo territorial. La construcción de un puente puede modificar la accesibilidad entre distintas zonas, favorecer actividades económicas, fortalecer corredores productivos o facilitar el acceso de la población a servicios educativos, de salud o de transporte. Desde el punto de vista de planeación, esto significa que el puente debe evaluarse como parte de un sistema. Su ubicación, capacidad, características geométricas y vida útil deben ser coherentes con el desarrollo esperado de la infraestructura que lo rodea. Un puente correctamente diseñado puede mejorar significativamente la eficiencia de una red. Una solución mal integrada puede convertirse, por el contrario, en un punto de conflicto o limitación. Por eso, para comprender mejor cómo cambian los criterios según el sistema donde se ubique el puente, podemos comenzar por uno de los casos más frecuentes, los sistemas carreteros. En un sistema carretero, el puente debe responder a las características de la carretera de la que forma parte. Uno de los primeros criterios es la jerarquía de la vía. No se diseña bajo los mismos parámetros un puente ubicado en una carretera local que uno perteneciente a una autopista de altas especificaciones. La velocidad de proyecto, el volumen de tránsito y el tipo de vehículos condicionan su geometría. El puente debe integrarse correctamente tanto al alineamiento horizontal como al vertical de la carretera. Además, se deben considerar aspectos como ancho de calzada, número de carriles, acotamientos, barreras de protección, gálibos, drenaje y señalamiento. La geometría del puente no debe percibirse como un elemento aislado del trazado. Debe formar parte de él. También es importante considerar la operación futura. Una estructura con capacidad insuficiente o geometría inadecuada puede convertirse en una restricción dentro de todo el corredor. Por lo tanto, el puente carretero debe entenderse como un componente diseñado específicamente para las condiciones funcionales y operativas de la red vial. Los criterios cambian nuevamente cuando la infraestructura que utiliza el puente no es carretera, sino ferroviaria. Los puentes ferroviarios presentan requerimientos particulares derivados de la forma en que opera un tren. A diferencia del tránsito carretero, donde los vehículos circulan de manera independiente, el sistema ferroviario trabaja sobre una trayectoria estrictamente definida por los rieles. Esto hace especialmente importante el control geométrico de la estructura. Las deformaciones, vibraciones y cambios en la geometría de la vía deben mantenerse dentro de condiciones compatibles con la operación ferroviaria. También aparecen cargas concentradas importantes y exigencias relacionadas con rigidez, fatiga y comportamiento dinámico. Desde una perspectiva funcional, el puente debe contribuir a mantener la confiabilidad del corredor. La infraestructura ferroviaria trabaja como un sistema continuo en el que intervienen vías, patios, estaciones, señalamiento y corredores logísticos. Por lo tanto, cualquier estructura que forme parte de esta red debe responder tanto a criterios estructurales como operativos. Nuevamente observamos que el puente se define en buena medida por el sistema al que pertenece. Esto se vuelve todavía más evidente cuando analizamos puentes ubicados dentro de ciudades. En un entorno urbano, los criterios de diseño se amplían considerablemente. El puente debe funcionar estructuralmente y resolver adecuadamente la movilidad, pero además debe convivir con una gran cantidad de elementos urbanos. Existen vialidades, transporte público, peatones, ciclistas, edificios, instalaciones banquetas, iluminación, señalamiento y espacios públicos. La accesibilidad adquiere una importancia fundamental. También debe analizarse cómo la estructura afecta la percepción y funcionamiento del espacio urbano. Un puente puede convertirse en un elemento visual relevante dentro de la ciudad,
Por ello, sus proporciones, materiales, iluminación y relación con el entorno pueden formar parte de su diseño. De igual manera, los espacios que se generan debajo o alrededor de un puente pueden convertirse en zonas residuales o, si se diseñan adecuadamente, integrarse como áreas públicas, corredores peatonales, zonas verdes u otros usos urbanos. Por eso, en estos casos, la ingeniería debe dialogar directamente con la planificación urbana y la arquitectura. Pero existen otros contextos donde los condicionantes principales no provienen de la ciudad, sino del comportamiento natural del sitio. Uno de los ejemplos más importantes son los puentes sobre ríos y cuerpos de agua. Cuando un puente se desarrolla sobre un río, el comportamiento del agua pasa a convertirse en una variable fundamental del proyecto. El primer aspecto es la hidrología. Necesitamos conocer los gastos que pueden presentarse en el cauce, especialmente durante eventos extraordinarios. Posteriormente interviene la hidráulica, que permite estudiar cómo esos caudales se desplazan a través de la sección disponible y cómo interactúan con la estructura. La ubicación de pilas dentro del cauce puede modificar las velocidades del flujo y generar fenómenos de socavación. La socavación es especialmente importante porque puede remover material alrededor de cimentaciones y comprometer su estabilidad. Por esta razón, la profundidad y tipo de cimentación se relacionan directamente con las características geotécnicas e hidráulicas del sitio. También debemos definir el número y posición de apoyos, la longitud de los claros y la altura libre disponible. Finalmente, al encontrarse constantemente expuesta a humedad, agua y condiciones ambientales agresivas, la estructura debe incorporar criterios adecuados de durabilidad y mantenimiento. Este ejemplo muestra con claridad cómo un mismo objetivo, construir un puente, puede generar soluciones completamente distintas, dependiendo de las condiciones del sitio. Y esto nos lleva a uno de los conceptos más importantes de esta introducción, el reto de conectar dos puntos. Para un mismo sitio pueden existir diferentes alternativas técnicamente viables. Podemos utilizar un puente de vigas con varios apoyos, reducir el número de pilas mediante claros mayores, utilizar un arco, modificar el trazado o desarrollar un viaducto que se adapte mejor a la topografía. Cada alternativa tiene ventajas y desventajas. Una solución con varios apoyos puede emplear elementos relativamente convencionales, pero requerir mayores trabajos de cimentación. Una solución de gran claro puede reducir apoyos intermedios, aunque generalmente exige elementos estructurales y procedimientos constructivos diferentes. También puede ocurrir que la geometría del terreno favorezca una solución curva, o que las restricciones de construcción obliguen a modificar completamente el esquema originalmente planteado. Por eso, una parte esencial del trabajo del ingeniero consiste en generar y comparar alternativas. Se analizan el claro, la topografía, las condiciones geotécnicas, la constructibilidad, el costo, el mantenimiento y los requerimientos funcionales. La solución seleccionada no necesariamente será la más sencilla ni la más espectacular. Será aquella que responda mejor al conjunto de condiciones particulares del proyecto. Esta idea será recurrente durante todo el curso. En ingeniería de puentes, rara vez existe una única respuesta correcta. Existen alternativas que deben ser evaluadas y justificadas técnicamente. Con esta idea, podemos cerrar esta primera aproximación al tema mediante algunas preguntas de reflexión. Para cerrar esta introducción, quedan 3 preguntas que servirán como punto de partida para el resto del curso. La primera es: ¿qué factores del sitio considerarías prioritarios para decidir entre distintas alternativas de puente y por qué? La segunda: si varias soluciones estructurales fueran técnicamente viables, ¿qué criterios utilizarías para justificar cuál representa la mejor decisión para el proyecto? Y finalmente, ¿hasta qué punto debería adaptarse el puente a las condiciones existentes del sitio y hasta qué punto sería válido modificar el entorno para favorecer una determinada solución? Estas preguntas no tienen una única respuesta. Precisamente ahí comienza el pensamiento de ingeniería: analizar las condiciones, comparar alternativas y tomar decisiones sustentadas técnicamente.